propósito. Y en el caso de la tecnología interactiva aún más. Las experiencias que más funcionan no son aquellas que integran simplemente elementos súper diferentes, ¿verdad? O nunca antes vistos, sino la forma en que aporta al cliente a conseguir sus objetivos, ¿verdad? Y hablando desde el punto de vista como empresa, como un emprendimiento que tiene el objetivo de ser rentable y crecer en el tiempo. Y en este sentido, bueno, compartirles un poco la forma en que nosotros vemos la innovación. Hay básicamente 4 tipos. Radical, cuando tenemos un problema bien definido, pero es muy difícil de resolver, es decir, hay que dar totalmente la vuelta. Incremental, cuando queremos mejorar lo que ya estamos haciendo, es decir, cuando hacemos algo bien y lo vamos a hacer crecer un poco más y ahora le voy a añadir otra funcionalidad, etc. Cuando descubrimos un nuevo fenómeno y lo estudiamos para definirlo bien, hay cosas que dentro de nuestro proceso de desarrollo de tecnología no conocemos, nunca hemos visto. Por ejemplo, uno de los proyectos que hemos hecho últimamente es un videojuego para la prevención de la violencia. Y nosotros no conocíamos, por ejemplo, el impacto que ahorita están teniendo juegos como Free Fire o Clash Royale o Fortnite, por ejemplo, en los comportamientos de los jóvenes actualmente y en sus comportamientos digitales. Entonces, para nosotros que ya estamos un poco, que ya no somos tan usuarios de esas plataformas, pues para nosotros para poder generar una estrategia de gamification, por ejemplo, vamos a estudiar qué es lo que los jóvenes están haciendo, qué es lo que les interesa, y así los podemos conociendo un poco mejor y desarrollar soluciones alrededor de esto. Y en otros casos se implementan modelos de innovación disruptiva, es decir, que a raíz de los cambios tecnológicos, pero por ejemplo en el caso de ahorita de coronavirus, es que las industrias se transforman completamente y entonces ahí es necesario implementar soluciones totalmente, como bien dice la palabra, disruptiva, es decir, rompen con lo que hemos conocido. Por ejemplo, yo antes pues no era usual que diera conferencias virtuales, ahora es la norma. Eso ha sido una disrupción en la forma en que hacemos los eventos y la forma en que los planteamos, etc. Pero también una de las cosas que más nos motiva es entender que la única constante en la vida es de que el cambio es generado por las personas. Es decir, el cambio es algo que es inherente a la realidad y que es generado por las personas. Y en ese sentido, en la medida que podamos trabajar en la experiencia de las personas, podemos generar soluciones innovadoras, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestra metodología, y aquí estoy hablando de nuestro proceso de diseño, como organización innovadora, nuestra mayor pregunta es ¿por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué jugaría un videojuego? ¿Por qué utilizaría una tecnología interactiva? ¿Por qué iría a comprar este producto o este servicio de esta o esta forma? El por qué constituye uno de los pilares de nuestro proceso de investigación, ¿verdad? Y al analizar el por qué y el poder entender qué es lo que motiva a las personas en un contexto de una oportunidad de mejora determinado, una oportunidad de mejora, un problema que hay que resolver, lo hacemos a través de 3 enfoques, como les dije al inicio. El primero es la cabeza en el aire, la utilización de la creatividad para generar ideas innovadoras. ¿Verdad? Trabajamos, y aquí digo trabajamos, pero estoy también hablando de la metodología de diseño de tecnología, ¿no? O por lo menos desde nuestra perspectiva. Lo primero, usar herramientas que nos permitan identificar al usuario y luego desaprender todo lo aprendido y generar nuevas conexiones mentales, nuevas formas de ver la realidad. Y aquí las técnicas de creatividad nos ayudan un montón en esta etapa. Y desde un pensamiento de diseño, crear soluciones de creatividad aplicada. Es decir, en la tecnología interactiva, aparte de el generar una experiencia divertida, positiva, enriquecedora para las personas, también hay un objetivo que cumplir, ¿verdad? Y en el caso de los emprendimientos, muchas veces ese objetivo es el objetivo del cliente. Generalmente,
luego de generar soluciones a través de herramientas como el brainstorming y otras herramientas de pensamiento creativo, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo resolver problemas de forma creativa? ¿Cómo se pueden diseñar mejores proyectos aumentando probabilidades de éxito y aceptación por parte de usuarios de clientes? ¿Cómo puedo generar ideas creativas, innovadoras, viables y sobre todo sostenibles? Y desde nuestra filosofía de trabajo, esta última frase de cómo puedo generar ideas creativas, innovadoras, viables y sobre todo sostenibles, es lo que define muchas de las soluciones que generamos. Es decir, de que no solo sean soluciones que sean chivas, sino que al mismo tiempo generen valor por bastante tiempo. Un segundito, por favor, que tengo un problema técnico aquí. Como les decía, la primera de los pilares de nuestro trabajo, pero también de lo que pensamos que debe ser el desarrollo de tecnología interactiva, el primero era el uso de la creatividad, el poder usar técnicas creativas y formatos de pensamiento que nos permitan soñar. La segunda es poner los pies en la tierra a través de metodologías de diseño centrado en el usuario, es decir, soluciones que piensan, como les dije anteriormente, no solo la perspectiva cuantitativa de un usuario, sino que también el aspecto cualitativo, o lo que siente, lo que piensa, lo que dice. Y luego tener en cuenta la curva de difusión de la innovación. Cuando nosotros tenemos una idea innovadora, no podemos esperar que todo el mundo la va a empezar a usar al mismo tiempo y que se va a difundir de igual manera. Entonces, como todo en la vida, la curva de difusión de la innovación refleja mucho de la realidad, y es decir que todo proceso tiene un inicio, una fase de crecimiento, una fase que llega a un clímax y una fase de declinación. Eso es invariable en todo sistema, en nuestro marco de realidad, y en la aplicación de los emprendimientos nos ayuda para comprender que cuando nosotros tenemos una idea nueva, lo primero es probarla con aquello que se llama early adopters. Por ejemplo, muchos nos reímos incluso de los skills tecnológicos de nuestros abuelitos, de nuestros papás incluso, ¿verdad? Cuando hoy en día puedes hacer una página web en 1 hora y a nuestros papás les toma, no sé, 3 meses aprender a usar la compu, por ejemplo. Y eso es parte de la curva de difusión de la innovación. Ellos llegaron tarde a esta transformación digital. La mayoría de los que me están escuchando ya nacieron dentro que son nativos digitales, ya no se imaginan el mundo sin tecnología. Entonces, obviamente, si queremos, bueno, por ejemplo, TikTok, yo ahora estoy viendo incluso papás y tíos ahí haciendo, y abuelitos haciendo TikTok, pero esa ha sido una plataforma que ha entrado a partir de la gente más joven, es decir, los early adopters, que le han enseñado al resto de la población cómo se utiliza la plataforma, y poco a poco va creciendo la base de usuarios. Entonces, esto es un dato muy interesante si ustedes tienen alguna idea muy particular de una innovación para un emprendimiento. Siempre es importante testearlo con aquellas personas donde exista la mayor probabilidad de éxito. Entonces, esta curva de innovación es muy útil para evaluar en qué parte o dónde estamos introduciendo una innovación en un mercado. Pero algo muy importante también es no solo entender quién es el usuario ni cómo se difunde esta innovación, sino que también escuchando sus historias, ¿verdad? Las grandes soluciones o los emprendimientos digitales hoy en día más reconocidos han sido aquellos que han sabido escuchar las historias de sus usuarios, sobre todo de las cosas que les frustran o les duelen. Por ejemplo, es frustrante tener que esperar un taxi tantas horas a que pase alguno para subirte. Bueno, Uber vino a solucionar ese dolor. Entonces, esta es una forma como el escuchar las historias de usuarios nos ayudan en ese sentido. Y yo siempre uso este ejemplo, a ver si alguien me puede contestar ahí en el chat.
¿Qué es esto? Ahí, creo que ahora, sí. Si lo están viendo, a ver dónde puedo ver los participantes, chats. Sí, ahí lo estamos viendo. Bueno, yo no sé qué Sí, se pasa. mira. No Elmo estoy dice viendo el chat. Arcilla, dicen. Elmo, Arcilla, ¿qué más? A ver. Bien. Entonces, de este muñequito no podemos decir mucho porque no sabemos realmente qué es, ¿no? Solo es un muñequito ahí de plastilina que no sabemos qué significa. Entonces, eso pasa cuando nosotros vemos las necesidades de una persona solo desde un punto de vista. Ahora bien, si yo ya les muestro más información del contexto y les cuento, este muñequito fue parte de un taller de creatividad que hicimos con jóvenes para fomentar la participación política, y ellos se visualizaban a sí mismos como un muñequito, hicieron sus propias esculturas, yo ya les estoy dando mucha más información sobre cómo llegó este muñequito a hacerse realidad. Pues eso mismo sucede cuando necesitamos conocer a nuestros usuarios, ¿verdad? Entender su idea desde diferentes perspectivas. Observar qué hace, cómo se comporta, qué dice, qué le molesta, qué no, ¿verdad? Cómo es su experiencia con determinado problema, o cómo le podemos resolver sus dolores o crear alegrías. Y para eso sirve mucho contar historias. ¿Cuál es la historia que nos permitan entender qué está pasando, o esa no es la película de nuestro usuario? Luego, y esto es parte, como decía, esta presentación estoy hablando no solo del emprendimiento desde mi perspectiva, sino también en el diseño de tecnología interactiva, y es el poder generar con cualquier solución que implique interacción, el poder desarrollar un mapa de usuario, es decir, poder contar cuál va a ser la historia de mi cliente de principio a fin, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos un videojuego o usamos realidad aumentada, pensamos, ok, ¿en qué momento va este usuario a entrar en contacto con el videojuego? ¿Dónde va a estar? ¿Va a ser online o va a ser web? O sea, va a ser online, va a ser una aplicación, va a ser algo que va a ser en su teléfono, va a haber una computadora, va a ser con tecnología touch. El entender cómo es que la persona va a llegar a encontrarse con una solución es muy importante. Luego entender qué es lo que busca, qué es aquello que le cuesta, cómo yo le puedo ayudar a tomar una decisión, es decir, o aprender algo, y luego cómo esta experiencia, si pueden ver el puntito que dice desenlace, está arriba, el de introducción, porque la experiencia con la que yo dejo a mi cliente siempre debe ser mejor que como era cuando entró en contacto con un programa, por ejemplo, o un dispositivo interactivo. Dentro de nuestro proceso también, cuando diseñamos, porque cuando hablamos de interactividad, no solo desarrollamos nosotros, así como vieron, software interactivo con sensores, sino que también aplicaciones móviles, que son otra forma de generar interacción. Y este caso, por ejemplo, para un app que hicimos para la prevención de embarazo temprano y en adolescentes. Y en este caso, lo primero que hicimos fue ir donde las chicas a generar diferentes actividades que nos permitieran conocerlas a ellas, que ellas nos contaran quiénes eran, qué sentían, qué les preocupaba, qué les caía mal, a qué le tenían miedo, qué les hacía felices, si usaban YouTube, si usaban chat, si usaban Snapchat, si usaban, entenderlas, ¿verdad? Entender cómo se visualizaban, cómo visualizaban sus propias cualidades. Eso fue muy interesante. Dentro del desarrollo de lo que nosotros hacemos también generamos otras herramientas, por ejemplo, mapas de empatía, donde conocemos, como les decía, podemos explicar todos estos aspectos de cómo se sienten, qué dicen, qué les gusta, qué no, nuestros usuarios. Desarrollar los mapas de experiencia interactivo, desarrollar los mapas de experiencia en la aplicación, qué esperamos y qué logramos hacer. Y finalmente el diseño de la interfaz. En este caso era una aplicación que se terminó llamando Happy. Era una aplicación en la que
tú podías desarrollar tus propios talentos, ya sea en informática, en videojuegos, descubrir y generar tu propio plan de vida. Había un diario donde tú a través de emoticons podías contar qué te sentías, tomarte selfies o cubrir retos o jugar videojuegos y obtener incluso incentivos. Entonces, como ven, les acabo de explicar bastante rápido un proceso desde la investigación que se necesita para hacer tecnología interactiva hacia ya la presentación de un concepto, ¿no? Eso es, o eso era, tirar la cabeza al aire, ¿verdad? Segundo, aterrizarlo en un concepto y un prototipo que podamos validar, al cual hemos llegado a partir de una investigación. Y finalmente, el uso de la inteligencia de datos y de inteligencia y la información en la nube para obtener conclusiones de toda esta información, ¿verdad? Este es el mundo en que vivimos, un mundo hiperconectado, donde toda nuestra información, bueno, esta es una foto de los servidores de Google, creo en el Polo Norte, ¿verdad? Hay un montón de servidores que están procesando todas las preguntas que nosotros le hacemos que le hacemos cada día, ¿no? A San Google, que todo lo sabe. Pero también todos nuestros emails, conversaciones, etcétera, un montón de información, incluso a dónde nos movemos, ¿verdad? Y esta es la realidad, y es una realidad que también nos da muchas cosas interesantes para trabajar, o muchas herramientas. En el caso nuestro, por ejemplo, la inteligencia de datos aplicada a la tecnología interactiva nos permite entender, por ejemplo, cuánto tiempo una persona ha pasado jugando un videojuego, cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres, más o menos que tenían, otros datos que ellos nos comparten voluntariamente, y eso a nuestros clientes les sirve para no solo medir la eficacia de la herramienta, sino también poder entender cómo funcionan los usuarios. En otros casos, por ejemplo, hemos utilizado la tecnología interactiva y la ciencia de datos de forma conjunta en tiempo real para generar no solo experiencias diferentes, sino que al mismo tiempo permitan obtener datos sobre cómo se mueven las personas. Entonces, comentarles un poco este proyecto. Un cliente, como pueden ver ahí la marca, llegó hacia nosotros diciendo, bueno, ¿cómo podemos hacer una experiencia diferente en Multiplaza? O en escaleras de centros comerciales. Entonces, como la campaña era Toto Bits y se trataba de que Toto te acompañe a cada paso y nosotros también vamos creando ritmo con nuestros pasos, creamos lo siguiente. Entonces, en este proyecto, creamos una escalera interactiva a partir de la cual al subir y bajar podías crear sonidos, podías hacer beatbox, ¿verdad? ¿Sí? La gente se tomaba fotos. Hoy nadie sube y baja, bueno, hoy menos, ¿verdad? Pero un día normal la gente casi no usa las escaleras. En ese momento pues no podíamos casi que quitar a la gente de ahí, todo el mundo estaba contento, jugando, bailando, haciendo sonidos, pero sobre todo, y si ven aquí unas pequeñas lucecitas rojas, esos son sensores láser que nos permiten a nosotros ver cuánta gente ha subido o bajado en un tiempo determinado, seguirle los pasos a las personas y determinar cuántas personas han dado, no solo han pasado por ahí, sino que para dónde se han ido. Y ustedes se pueden preguntar para qué sirve eso. Bueno, en el caso específico nos dimos cuenta que en 2 semanas que estuvimos ahí hubo 15,000 impactos, es decir, 15,000 personas subieron y bajaron esta escalera durante estas 2 semanas, pero eso significa que 15,000 personas vieron la marca, 15,000 personas tuvieron esa experiencia, 15,000 personas se dieron cuenta si no sabían cuál era la marca que estaba ahí. También el saber de que si es un buen lugar para tener la tienda o no, así tenerla cerca de ese lugar donde pueden potencialmente pasar muchas personas. Entonces, así, o esa es la forma en que los datos nos permiten saber
o generar, incluso mejorar las experiencias de cara al futuro. En otros casos, la tecnología interactiva o los datos nos permiten, por ejemplo, esto fue en Bogotá, en un proyecto para LifeMiles, donde podemos ver cuántas personas conocían el ecosistema de LifeMiles. Y un segundito. Ok. Y bueno, y eso nos lleva a otro tema, que este es un momento muy interesante para la recolección, almacenamiento y manejo ético de datos de los usuarios, ¿verdad? Es decir, que cuando tenemos en cuenta, cuando estamos trabajando no solo tecnología interactiva, sino que cualquier solución enfocada en temas de datos, es muy importante tener en cuenta la protección de los usuarios, de su privacidad y saber hasta dónde podemos llegar y dónde no, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Por temas de tiempo, o sea, voy a pasar muy rápido estas slides como para tener en cuenta qué aspectos tenemos nosotros en cuenta cuando diseñamos sistemas de datos asociados a tecnología interactiva, entender quiénes son nuestros usuarios, cuáles son sus derechos digitales, cuáles son los ciberderechos y principios de la red que debemos respetar, cómo vamos a utilizar estos datos de tal forma que nos permita tomar mejores decisiones y no confundirnos, y finalmente cómo esto va a generar inteligencia de datos. Cómo esto nos va a generar un conocimiento progresivo que nos permita mejorar cada vez más esta solución. Y ahora voy a pasar a compartirles, voy a hacer de esta presentación y voy a pasar a compartirles un nuevo emprendimiento y contarles cómo fue que llegué ahí, ¿verdad? Entonces, la experiencia de Monstruo nos vino como todos, como emprendedores en general, a mis socios y a mí, nos ha hecho crecer un montón y darnos cuenta de otras necesidades que hay. Y si alguna vez ustedes emprenden, se van a dar cuenta que la primera vez es muy difícil, pero uno va adquiriendo como cierto know-how y ya las demás ideas como que uno ya tiene más claro el camino. Entonces, hace un tiempo empecé empecé a darme cuenta que la cantidad de negocios de emprendedores y pequeñas empresas que existían en El Salvador y que no era un número nada despreciable, aproximadamente 360,000 micro y pequeñas empresas en El Salvador, muchos de ellos jóvenes que inician con sus emprendimientos, pero que al mismo tiempo tienen muchas necesidades y quizás todo el trabajo en tecnología interactiva y el analizar a los usuarios desde diferentes perspectivas me dio como la sensibilidad para comprender que los emprendedores necesitaban muchas cosas, pero en general lo que yo podía ayudarles es en brindarles inteligencia de datos, ¿verdad? Que facilitara y llevaran mejor sus negocios y que al mismo tiempo pudiera abrirles la puerta a posibles créditos para crecer, porque esa es una de las cosas que me di cuenta cuando empezamos a emprender, y es que como mujer emprendedora en una etapa temprana es bastante complicado acceder a productos de crédito para ya sea capital de trabajo, comprar equipo, etcétera, especialmente cuando sos una empresa que va empezando, que está empezando a crear clientes. Y entonces así surgió un nuevo emprendimiento que se llama Pulpo. Pulpo es una fintech, es decir, una empresa de tecnología financiera que tiene como objetivo la inclusión de las personas a través de diferentes productos asociados a las finanzas. Una plataforma de Business Intelligence que se llama Businessito, una plataforma de e-commerce que se llama Hansa Shop, una plataforma de microseguros que se llama Pulpo Life, una plataforma de canalizar datos, pagos en efectivo digamos, a digital a través de Pulpo Pagos, y Pulpo Credit, que está orientada a brindar créditos a empresas o empresarios emergentes. Y bueno, con eso termino un poco mi presentación. Quizás lo que añadiría como conclusión es que en el diseño de tecnología interactiva, como en cualquier otro desarrollo, que básicamente toda la tecnología requiere un nivel de interacción,
no solo es importante conocer la técnica, conocer el aspecto innovador de la tecnología en el sentido de usar realidad aumentada, virtual, Internet of Things, es decir, aquí ya no me quedó tiempo de enseñarles ese tipo de desarrollos, pero sí en el desarrollo de electrónicos conectados entre sí para generar una información. Hay un montón de tecnología emergente. Y finalmente, no sé si pueden ver al final, lo importante en el emprendimiento, independientemente de qué tipo de emprendimiento sea, es generar una experiencia que sea enriquecedora, que deje algo diferente en el usuario cada vez, que sea una gran experiencia a la cual todo cliente quiera volver. Y bueno, estoy abierta a preguntas. Y Buenísimo. bueno, gracias por escucharme. No, gracias a ti, Claudia. De verdad que muy interesante. Yo creo que hoy más que nunca estos temas son súper importantes. O sea, estamos enfrentándonos a una nueva realidad y pues que más que todos los jóvenes comiencen a prepararse en estas nuevas formas de hacer negocio, ¿verdad? Jocelyn preguntaba, ¿qué es un ecosistema de BI? Un ecosistema de BI es un ecosistema que es un ecosistema de Business Intelligence o inteligencia de negocios. Es decir, un sistema que a través de diferentes plataformas o mecanismos me permita obtener un conjunto de información que al analizarla en ese conjunto me permite tomar decisiones para mi negocio. Es decir, me puede decir cuánto estoy vendiendo y cuánto estoy ganando, cuánto estoy, digamos, si mis finanzas están bien, si qué es lo que requiere el mercado, qué cambios debo hacer en el negocio, todo eso es inteligencia de negocio. Entonces, un ecosistema de BI es eso, ¿verdad? Aquí estoy leyendo las preguntas. Okay, También dale. otra que dice, ¿qué tan importante es que emprendedores usen BI y agregarlos al budget y parámetros de precio para agregarlo al ecosistema de negocios? Parece muy interesante porque ahorita businessito.com, perdón aquí la publicidad, está gratis durante 3 meses. Entonces, les invito a que, aquí les voy a escribir la dirección. Pueden accesar y es una plataforma de inteligencia de negocios básica por el momento que permite llevar un control de ingresos y egresos, inventario, posteriormente se van a añadir otras funcionalidades. Para mí es importante porque ¿qué sucede en los emprendimientos y por qué muchos fracasan? Porque desde un inicio no se acostumbran a llevar bien organizada su información y también o no se acostumbran a tener o a integrar inteligencia de negocio en sus decisiones. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Businessito es una plataforma que va entre los 8 y $30. Digamos que eso es algo que para un emprendedor o incluso informal o profesional independiente, incluso hasta ustedes, o sea, los que estén en colegio todavía, hasta ustedes lo pueden usar, para sus finanzas incluso. Entonces, para mí sí es importante desde el inicio porque si no, luego se queda uno, pues no sé sobre mi mercado, no sé realmente el estado de mi negocio, etc. Luego, ¿qué métodos de marketing son más propensos a ser rentables para una pequeña empresa? Bueno, aquí primero hay que definir qué es pequeña empresa, porque la empresa pequeña se puede definir tanto por pocos empleados como por el nivel de ventas. Entonces, una pequeña empresa puede ser de 10 gentes o 4 personas, estar vendiendo miles y miles de dólares, o ser una empresa que es pequeña por el nivel de ventas, estar vendiendo abajo de los $40,000. Entonces, eso depende. Eso es lo primero. Segundo, qué tan efectiva es la publicidad, o sea, si yo realmente sé hacer una segmentación de mi mercado y conocer el usuario y conocer realmente mi mercado, es lo más importante para definir cuál es la mejor estrategia de marketing. No solo, o sea, una estrategia de marketing no es solo pautar en Facebook. También o sea, una estrategia de marketing puede ser social selling, ¿verdad? Usar las redes sociales como una forma de generar ventas a través de redes sociales. Pero ahí la dinámica es cómo yo voy a enamorar a mi cliente
para que, aunque me conozca en redes sociales y luego vaya a la tienda, Instagram, Facebook tienen sus formas de vender ahí. Otra forma es, ok, generando contenido de interés, educando a mi usuario sobre mi producto, cómo se usa para que él luego pueda ver su valor y utilizarlo como una estrategia de marketing. La mejor estrategia de marketing es el boca a boca. O sea, yo no sé si ustedes, bueno, los que forman parte de chats familiares en WhatsApp se pueden dar cuenta de que la cantidad de información que ahí fluye, cuando uno es mamá con otras señoras mamás, se pasa compartiendo un montón de información sobre cuál es el mejor pan, cuál es la mejor tal, quién hace mejor qué, cómo puedo comprar tal cosa. Y ahora con el coronavirus eso se ha disparado un montón. Entonces, creo yo de que en la medida, lo más importante del marketing para una pequeña empresa es que le llegue a las personas correctas, es decir, a los clientes que de verdad están listos e interesados y necesitan el producto que están vendiendo. Ok, buenísimo. Rodrigo también Flores ha dejado una pregunta. ¿Qué tipo de hardware interactivo puede tener una microempresa relacionada con postres? Bueno, o sea, es una pregunta así como, wow, diseñame un producto ya, ¿verdad? No sé, puede haber muchos, pero si hablamos, sobre todo creo que lo importante es qué es lo que querés lograr. Porque, por ejemplo, imagínate, sos una pastelería, entonces, una cosa que se me ocurre, pero hay que, obviamente, el proceso de desarrollo de un hardware interactivo es bien, depende de lo que querés lograr y cómo lo vas a vender, pero imagínate un cake interactivo que te llegue y te cante el Happy Birthday y venga con luces y con cosas. Eso podría ser. O que reconozca tu voz y te diga, soy tu pastel. O, por ejemplo, pero también, por ejemplo, en otros, ya hablando de aplicaciones como más comerciales, como te digo, todo depende de lo que querés lograr. ¿Para qué lo vas a usar? En otros países, por ejemplo, se usan hardware interactivo para generar experiencias de olores en las panaderías. Entonces, vos puedes tener un sensor interactivo, es decir, un sensor de movimiento, que cuando una persona se acerque, tira olor a pan, por ejemplo. Entonces, ya la gente al sentir, ¿quién no ha sentido ganas de comer pan cuando huele pan recién horneado? Entonces, eso es, por ejemplo, una forma. No sé si hay otra preguntita. Buenísimo. Y a nivel, bueno, no sé, consulta a nivel personal, ¿cómo ves tú en un corto plazo la economía, o sea, y este tipo de emprendimiento? O sea, ¿cuál es tu perspectiva eh, no sé, de las charlas que has hecho con tus otros socios o cómo ven que va a avanzar la economía en estos meses? Bueno, o sea, realmente nos enfrentamos a una crisis económica y eso es una realidad, no solo por la misma fragilidad de la economía salvadoreña, sino que también a nivel mundial la economía va a sufrir un impacto, ¿verdad? Y entonces hoy hablaba con una amiga de Austria que me decía el impacto en la economía austríaca que de verdad es grande y eso que es una economía mucho más fuerte que la salvadoreña. Entonces aquí, pues como siempre, nos va a tocar reinventarnos de una forma todavía más rápida y ágil que quizás otras economías más resilientes. Hay en otros casos que no se ha afectado mucho, países como Latvia o Croacia que están manejando bien esta crisis, pero creería yo que sí es un momento para que cualquier emprendedor o empresario reflexione sobre la forma en que puede reducir los costos los costos fijos de las empresas, es decir, qué tanto de mi trabajo puedo sistematizar de forma digital en el sentido que, pues sí, entonces lo que quiero decir es que es importante para cualquier emprendedor o empresario tomar en cuenta cómo puede reducir sus costos sistematizando y digitalizando lo que se pueda del modelo de negocio, tanto la forma en que se llega a los clientes, cómo se distribuye el producto. También creo yo que es un buen momento para evaluar cómo llegar a más usuarios con el menor esfuerzo posible. Creo que una estrategia o quizás un mindsetting, un esquema mental que puede ayudar en estos casos la ley de Pareto, 80-20, es decir, cómo puedo lograr
el 80% de resultados con el 20% de esfuerzo y recursos. Creo que hacer ese ejercicio de simplificar, analizar, sistematizar y enfocarse, sobre todo el enfoque en un objetivo claro para este año, creo que son las claves para navegar esta crisis que igual se va a dar, pues, pero para hacerlo de una mejor manera. Veo otra pregunta. App para solicitar un domicilio. Bueno, ok. Yo creería de que aquí para Rodrigo, que está preguntando sobre una aplicación para solicitar a domicilio los productos, te recomiendo el emprendimiento de una buena amiga que se llama mipedido.com, donde puedes hacer tu tienda online y gestionar los pedidos en menos de 24 horas. Ahorita ellos te están ayudando bastante para iniciarlo. Si tu rubro es la panadería, no te aconsejaría que desarrolles algo desde cero tú, sino que mejor utilizar algo que ya esté y que te permita, por sobre todo por el tema de que estoy hablando de reducir los costos al máximo. Entonces aquí le voy a escribir, creo que se llama mipedido.com. Yo entendería que estaba hablando del proceso de legalizar una aplicación. Lo que pasa es que dice que quieren crear una app para solicitar a domicilio los productos que produciremos. Entonces, si van a hacer una panadería, no considero ideal en un primer momento desarrollar un app para eso. Claro. Mejor usar algo que ya está y que cuesta mucho menos. Claro. No absorber ese costo. Ahora, si alguien tiene una idea de una aplicación para legalizarla, o sea, básicamente hay que hacer un depósito en el Centro Nacional de Registro. Pero ahora mismo no se puede hacer. Y hay una cosa, hay que registrar tanto, una cosa es registrar la aplicación y otra cosa es registrar la marca, nombre, colores, etcétera, que son otro registro diferente. Entonces, básicamente, en conclusión, si tu rubro no es el desarrollo de aplicaciones, no te metas a desarrollar una si existe una solución más barata que no tengas que absorber todo el costo de producción tú. Y segundo, si alguien tiene una idea de una app y la quiere registrar a la propiedad intelectual, entonces pues hay un proceso en el Centro Nacional de Registro que cuando se reactive la actividad, pues se va a poder acercar ahí. Buenísimo. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por todo tu aporte. Creo que ha sido muy útil y súper enriquecedor para todos. Gracias a todos los que han participado. Esta webinar también va a quedar grabado, esta conferencia también va a quedar grabada. Así que gracias a todos. Los esperamos la próxima semana. Vamos a tener otras charlas también para su interés. Así que, por favor, estén pendientes de la cartelera en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Nuevamente, buenas tardes. Feliz fin de semana.